buenos días. Se abre hoy una semana importante para el futuro de la Unión Europea. Una cumbre extraordinaria de los 15 en Berlín deberá aprobar los presupuestos comunitarios para los próximos 7 años, además de la reforma de políticas comunes como la agrícola. Casi 3 meses después del lanzamiento del histórico euro o moneda única europea, los jefes de Estado y de Gobierno están casi obligados a llegar a un acuerdo sobre financiación si no quieren que se extreme la crisis que se inició hace unos días con la división en bloque de la Comisión o Ejecutivo Europeo. Lo curioso es que todavía muchos ciudadanos europeos, incluidos los españoles, ven todo este proceso, incluido el euro, como algo ajeno. Tal vez sea porque aún desconocen si sus votos pueden controlar o modificar algo, o porque preocupaciones cotidianas como el desempleo no han sido casi consideradas en esta Europa de la moneda única, o incluso porque temen que el capital, representado por el Banco Central Europeo, se haya apoderado de un proceso en el que todavía se ve lejano la unión política y la cohesión social. O sea que, como siempre y en cualquier esfera, el poder económico se ha adueñado de todo y lo abarca todo, tanto el poder político como los medios de comunicación, la cultura, el ocio. En suma, se ha apoderado del conjunto de la organización social. Esta es la teoría que plantea nuestro invitado de hoy en su libro Requiem por la soberanía popular. En ese libro se enfrentan dos opciones ideológicas. Una, representada por Maquiavelo, es la de quienes consideran que las cosas son como son y que la desigualdad, la explotación y el dominio de unas personas sobre otras están en la propia naturaleza humana. La otra opción, representada por Rousseau, es la de quienes no aceptan esa fatalidad, se revuelven contra el estado de cosas actual y aspiran a alcanzar un verdadero gobierno igualitario del pueblo. Don Juan Francisco Martín Seco, economista y además secretario de Economía de Izquierda Unida. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, al final, ¿quién ganará? ¿Los rebeldes o los sumisos o es una batalla eterna? No, los sumisos nunca ganan. O sea, Maquiavelo no es sumiso. Maquiavelo lo que intenta de alguna manera analizar, él se pone al lado del poder, o sea, de los que piensa que van a ganar siempre. Ahora, yo creo que a pesar de los pesares y con retrocesos, involuciones, cambios, bueno, pues la historia ha ido avanzando y se han ido consiguiendo cotas importantes en el desarrollo social, en el desarrollo político. Bien es verdad que los tiempos históricos no son los tiempos humanos, de la vida humana, los tiempos vitales, y entonces lo que ocurre muchas veces es que a las personas individuales pues nos entra la frustración, el desánimo, el pensar que esto no avanza, pero a la larga yo creo que sí, que hay un avance importante, ¿no? ¿Y usted cree que verán nuestros ojitos la Europa política y social? Porque hay quien dice que la batalla la ha ganado el capital y que no hay nada que hacer. No, yo estoy convencido que desde luego nuestros ojitos no ven la Europa política y social. Me parece sinceramente una ingenuidad pensar que una unión política se puede construir en unos pocos años. Solo hay que ver lo que ocurre en la mayoría de los estados europeos, cuál ha sido su historia, cuántos siglos ha costado constituir esos estados, incluso qué grado de inestabilidad tiene esa unidad política en los momentos presentes. Y claro, pensar que 15 estados diferentes, con condiciones muy complejas desde el punto de vista cultural, pues pueden constituir un estado federal a corto plazo, a mí me parece que es un poco utópico. Es muy deseable, pero es utópico, ¿no? Y no digamos ya si empezamos a hablar de 30 y tantos estados, como se está planteando el tema de la ampliación, ¿no? ¿Usted asegura que el actual ciclo de crecimiento económico está absolutamente agotado y que, por lo tanto, vamos a ser un poco más pobres, ¿no?, en el futuro? En economía hay que asegurar pocas cosas, hay que ser muy cautos, pero yo creo que viendo las cifras, pues efectivamente se ve que hay un cierto punto de inflexión, que la fase alcista del ciclo económico pues ha tocado, yo creo, fin, y que va a haber un proceso de desaceleración. Otra cosa es si esa desaceleración va a ser con mayor o menor intensidad, se va a ir de una forma más rápida o más pausadamente, ¿no? Yo creo que analizando los trimestres del año 98 se ve que los momentos de auge mayor han sido ahí en el primero y segundo trimestre del año, y que después pues estamos ya en un proceso de crecimiento más moderado, ¿no? Hemos llegado al cuarto trimestre con el 3,6. Y además lo grave de eso es que lo que está fallando, como ha ocurrido siempre en casi todas las épocas,
pues está siendo la balanza comercial. Bueno, pero usted a veces es un economista que no es tan cauto, porque llega a prever incluso la posibilidad de que existan graves explosiones sociales en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que eso no hay que ser ni cauto, siempre las ha habido y las tendrá que seguir habiendo. Es decir, este mundo y esta sociedad tienen unos grados de injusticia y desigualdad muy fuertes, o sea, ya no a nivel únicamente de los estados desarrollados, que también, o sea, por ejemplo, el grado de pobreza de Estados Unidos o el grado de pobreza de muchos países europeos es muy importante, el grado de desempleo. Pero cuando uno analiza el tema desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista de los desequilibrios entre el norte y el sur, que además se acrecientan según va pasando el tiempo, pues no puede pensar que este mundo sea un mundo estable y que hemos llegado ya al fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Yo creo que más bien los desequilibrios sociales están y por lo tanto las explosiones sociales de una o de otra manera seguramente serán distintas y diferentes de como fueron en el pasado, pero se producirán. Pues están aquí con nosotros dos compañeros que siempre tienen preguntas explosivas, que son Juancho Armas Marcelo, muy buenos días, y Fernando Jauregui. Buenos días. Hoy no hemos traído explosivos. Bueno, Juancho quizá, pero yo te aseguro que no. Pequeñas provocaciones, en todo caso, para empezar. Uy, cuando dice pequeñas provocaciones. Hay que echarse a temblar, ¿no? No, por favor. Señor Martiseco, por otro lado, dígame una cosa, no es más verdad, como dicen en los juicios, no es más verdad, o no es más cierto, que lo que ocurre, o lo que le ocurre a la izquierda, sobre todo en Europa. Recuerda que el libro que es americano, La utopía desarmada, de Jorge Castañeda, no es más verdad que es que los tiempos de la globalización, los tiempos de las derechas reunificando Europa, que también las izquierdas hicieron eso. No es verdad que un poco a los partidos tradicionales de izquierdas esto los ha cogido contra la pared y se han quedado así con un gesto de perplejidad que no saben cómo respirar. A pesar de todas las teorías que son siempre muy interesantes y son una reflexión dialéctica muy superior a las que puedan ejercer los teóricos de derecha. No es verdad que a las izquierdas en Europa se han quedado como... Yo en eso soy un poco escéptico. Yo no creo que el tema de las izquierdas es que se hayan quedado, que sea un problema de discurso, un problema de teoría. Yo creo que es un problema de correlación de fuerzas. O sea, aquí se ha producido a mediados de los 70 un cambio en la correlación de fuerzas. Y ha habido cambios políticos muy importantes. Cuando hablamos de la globalización, muchas veces se habla de la globalización como un fenómeno que cae del cielo, una especie de cataclismo o de hecho que está ahí, que tenemos que aceptarlo sin más. Yo creo que la globalización en el sentido cultural, de comunicación, etcétera, es verdad, es fruto de la comunicación. Pero la globalización en materia económica, lo que llamamos muchas veces globalización, es simplemente liberalización. Es una abdicación del poder político de muchas de sus competencias y ha dejado libre totalmente al poder económico, con lo cual se produce pues una integración, una liberalización del poder económico, que es lo que llamamos globalización. Es decir, ¿qué se llama globalización, por ejemplo, en el mercado financiero? Pues simplemente es el reverso de la libre circulación de capitales. Libre circulación de capitales que empieza en el año 71 con Estados Unidos y que poco a poco los estados van asumiendo. Hoy ya se empiezan a oír voces, y no ya desde la izquierda, sino desde los mismos estamentos de poder, que dicen esto es una barbaridad, porque los mercados financieros terminan cargándose la economía. Porque en definitiva, si es que la historia es muy vieja, esto que llamamos globalización, que como digo en gran medida es liberalización, aunque hay elementos en la historia, siempre hay elementos nuevos, pero en cierta forma es volver un poco a lo del siglo XIX. Y cuando se aplican las recetas del siglo XIX, al final las conclusiones son las del siglo XIX. Es decir, ¿qué pasó con la crisis del 29? ¿Por qué entró todo eso del Estado social, que fue asumido no solamente por partidos socialistas o por sindicatos, sino por los partidos conservadores y liberales? Porque vieron que el mercado totalmente liberado de cualquier control conducía a unas situaciones de desequilibrio y desigualdad insostenibles en la sociedad, y que además creaba el mismo caos económico, como lo había demostrado la crisis del 29. Se ha producido a mediados de los 70, con esto del neoliberalismo económico, pues todo un proceso de retroceso hacia situaciones pasadas en economía.
indudablemente no estamos en el siglo XIX, porque lo que ha habido ha sido un cambio ideológico, pero la realidad es mucho más, le cuesta mucho más cambiarse y amoldarse a este cambio, ¿no? Y por lo tanto todavía los grados de intervención en la economía son mucho más fuertes de los que se podían dar en el siglo XIX. Pero el camino es ese. Bueno, si ponemos las mismas recetas, indudablemente tendremos las mismas conclusiones, ¿sí? Perdone, vamos un poquitín, volvamos aquí y ahora, que es que a mí Luis Mariñas me dice que siempre que sea el que pinche aquí un poco con mis preguntas y tal, yo la verdad es que no quisiera, pero ¿qué le vamos a hacer? Usted viene del socialismo, más o menos, de las filas socialistas. Yo estoy en el socialismo. Está en el socialismo, pero no en el PSOE, en la socialdemocracia. Pero no en el PSOE. A lo mejor el que no está en el socialismo y en la socialdemocracia es el PSOE. Pero bien, yo creo en todo caso llega usted a Izquierda Unida. A lo mejor o cierto. No, lo dejo en el mejor. A lo mejor porque siempre es un colectivo muy amplio y por lo tanto hay distintas Bueno, en todo caso, personas. usted ahora es un hombre importante en Izquierda Unida. En cualquier caso, ¿qué es una coalición de la que no todo el mundo entiende todo lo que está ocurriendo? Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle por lo que está ocurriendo en Euskadi, en el País Vasco, por las posiciones de Izquierda Unida en el País Vasco, por las posiciones de Javier Madrazo, por ejemplo. Eso tiene poco que ver con el socialismo y con la socialdemocracia, no del País Vasco. Tiene que ver con Izquierda Unida y cualquier las posiciones de Izquierda Unida. Quiero decir que de hecho lo que estamos es que hablando... quiere escapar de lo que no quiere. se me vaya usted. No me voy. Lo que pasa es que yo creo que... sí le quería decir primero es que cuando hablamos de socialismo y de socialdemocracia, el programa de Izquierda Unida, yo creo que está el programa de Izquierda Unida. Después hay distintas... Izquierda Unida es una coalición plural y habrá distintas posturas, pero el programa de Izquierda Unida yo creo que es un programa socialdemócrata. Y ahora vamos a lo del País Vasco. Yo lo que me interesa en el País Vasco son las posturas también que toma la presidencia federal de Izquierda Unida. Es verdad que al ser una organización federal de verdad, no como otras organizaciones federales que se llaman federales pero que no lo son, al ser una organización federal de verdad, las federaciones en Izquierda Unida pues tienen cierto ámbito de libertad en sus manifestaciones y muchas veces pues puede haber, parecer que es mucho más plural y es plural. Entonces, no me hable de la postura de madrazos así, usted hábleme de la postura que ha tomado Izquierda Unida en el tema del País Vasco y cosas concretas. No estoy seguro, perdóneme, don Juan Francisco, pero no estoy seguro de que la postura de Madrazo sea compartida por toda Izquierda Unida. Aquí, en algunas ocasiones, yo he escuchado, por ejemplo, a Rosa Aguilar expresarse en muy otros términos, e incluso a Julio Anguita en algunas ocasiones. Pero vas a ver, yo lo que me parece es que no, yo como responsable federal de Izquierda Unida no vengo a hablar de la postura de ningún militante de Izquierda Unida, porque habrá cosas buenas, cosas malas, yo tendré cosas buenas, cosas malas. Quiero hablar de la postura de Izquierda Unida en el tema del País Vasco. Si es importante hablar de eso, que a mí me parece que hay temas mucho más importantes. Yo creo que hay una especie de concentración de toda la información hoy en el tema del País Vasco y de la violencia. Es un tema importante, pero me parece que el problema del paro para la sociedad española es tanto más importante, el problema de las pensiones es tanto más importante, el problema fiscal es tanto más importante, y aquí los medios de comunicación de lo único que hablan es del País Vasco, que indudablemente es un tema importante, pero la sociedad española tiene otros temas más importantes. Pero vamos a hablar, si se quiere, de la postura de Izquierda Unida. La postura de Izquierda Unida es, primero, siempre se ha manifestado en contra de la violencia, siempre. Segundo, sí aboga indudablemente por el tema de la paz. Aboga por un foro donde están representados todas las fuerzas políticas en el País Vasco, sin exclusiones, porque creemos que es la única manera de realmente de lograr la paz en el País Vasco. Bueno, y después intentar meter racionalidad en el proceso del País Vasco, que a mí me parece que se está planteando en un frentismo entre partidos nacionalistas por una parte y partidos que podríamos llamar centralistas, aunque algunas veces tiene un discurso también nacionalista y españolista, y que se está simplificando mucho el problema del País Vasco. Es un problema muy complejo, tremendamente complejo, y no se puede decir estar con unos o con otros. Se trata de alguna manera de ver las implicaciones y sobre todo estar a favor de una dinámica de paz, que es importante. Yo no creo que haya habido ninguna postura de Izquierda Unida como Izquierda Unida, no voy a entrar en las manifestaciones de un dirigente o de otro o de tal, sino ninguna postura de Izquierda Unida o Izquierda Unida que sea
extraña o contraria a lo que puede ser una postura progresista. Otra cosa muy distinta es determinadas manifestaciones, cómo se dan en los medios de comunicación, cómo los entiende la gente. Siempre hay una simplificación que es normal, porque los medios tienen que poner a base de titulares, y cómo eso llega a la sociedad. Pero yo no veo, sinceramente, que la postura de Izquierda Unida en el País Vasco pues haya tenido algún elemento distorsionante. Es decir, siempre ha estado en contra de la violencia. Acaba de condenar, por supuesto, la violencia del atentado que se ha producido contra una sede de socialista. Y, bueno, lo que creo es que hay que entrar en un proceso de racionalidad en el País Vasco. Creo entender, entonces, que ni fu ni fa, pero más fu que fa. Porque al final resulta que Izquierda Unida, con el señor Madrazo a la cabeza, han firmado el documento de Lizarra, de Estella. Sí, pero el documento de Lizarra no dice nada. No dice nada. Déjeme terminar un momentito nada más, si me hace el favor. Entonces, han firmado el documento y toman partido. Porque además sirven de coartada a otros partidos nacionalistas, algunos de ellos violentos, como sabe. Y realmente, ¿qué es lo que le quería decir? A mí lo que me duele individualmente es efectivamente que están vendiendo ustedes muy mal lo que usted trata de decir aquí, lo están vendiendo ustedes muy mal al resto del país. Y me temo, no sé si eso será una profecía, contésteme usted si puede, despreciándola incluso, me temo que eso se vaya a pagar inmediatamente en el resto del país y también en el País Vasco en las próximas elecciones. Pues puede ser que tenga razón. O sea, yo no descarto que se pueda estar vendiendo mal. Muchas veces para vender las cosas no solamente es venderlas, sino que nos las quieran comprar. Esta es una sociedad mediática, como digo, y las cosas están muy encasilladas en posiciones, etcétera. Y después es verdad que a lo mejor puede tener un coste electoral alto, no digo que no, y que a lo mejor también para hacer autocrítica no tengamos que ser más prudentes en determinadas manifestaciones, intentar limar más las cosas. Esta es una sociedad de imagen, y entonces como se decía, un signo, una imagen puede servir de coartada a cuando a lo mejor no se pretende. Muy poca gente entra en el discurso, entra en el fondo de un documento, si no es simplemente la imagen de una mesa en que se participa o no se participa, porque a lo mejor el fondo del documento es perfectamente correcto, pero ya al estar en una mesa parece que uno toma partido cuando no es así, y se intenta precisamente que sea una mesa todo lo amplia posible y con todas las fuerzas, y eso puede tener un coste y tendremos que intentar esforzarnos para explicar las cosas adecuadamente. Lo que sí es verdad que parece que la controversia nacionalista lo ocupa prácticamente todo, y además de las cuestiones territoriales hay otras, que es la ocupación del Estado, ¿no? ¿Qué le parece a usted en ese sentido la pretensión de Pujol del 100% de todos los impuestos de la transferencia y después repartir? Bueno, a mí me parece que es tremendamente peligroso, ¿no? Yo creo que cuando hay un mercado único debe haber una hacienda pública que sea capaz de compensar los desequilibrios que crea ese mercado. Eso es precisamente lo que estamos achacando, criticando de Europa, que se ha dado un mercado único, que hay una moneda única, que eso crea desequilibrios por la propia dinámica del mercado y que sin embargo no se ha creado mecanismos de compensación entre las distintas regiones adecuadas, porque el presupuesto de Europa pues es un presupuesto muy reducido, ridículo. No hay unos impuestos europeos, ni hay realmente un gasto europeo, no hay mecanismos de compensación. Bueno, si eso lo criticamos de Europa, ¿cómo no vamos a criticar que eso se produzca dentro del Estado español? Es decir, a mí hay un tema que sí me preocupa del tema autonómico y que sí me preocupa del tema nacionalista, y Izquierda Unida aboga por un Estado federal, pero un Estado federal que no rompa bajo ningún punto esos mecanismos de compensación. Es decir, si las regiones ricas, como Cataluña o como Madrid, indudablemente tiene una recaudación pues mucho más importante, simplemente porque son más ricas, porque la industria está allí, mucho menos de lo que se dice, porque normalmente desde Cataluña se confunde una cosa, que es la caja con la recaudación. O sea, que hay un mecanismo de que, claro, las grandes empresas todas tributan en Madrid o en Barcelona,
Y el banco no sé qué está ingresando en Madrid, aunque sean los salarios de un señor que está trabajando en Sevilla. O sea, que cuando se dan cifras, muchas veces son cifras engañosas. Pero es verdad que los catalanes pues pagan mucho más impuestos y que los madrileños pagan mucho más impuestos, como los registradores de la propiedad pagan mucho más impuestos que los albañiles, me imagino, si es un sistema fiscal progresivo. Entonces, el intentar romper esa caja única, llamémoslo así, desde el punto de vista fiscal, me parece que puede tener unos efectos tremendamente negativos y además injustos, porque la riqueza en Cataluña, en Madrid, también se está generando de alguna manera con otras regiones o a partir de otras regiones que son mucho menos ricas, ¿no? Y serviría al revés a lo mejor para explicar, perdón, los segundos, lo de el aumento de las pensiones no contributivas en Andalucía, ¿no? Claro, es un tema que desde la izquierda pues resulta problemático, porque yo me he opuesto y he dicho que no me parecía correcto la postura de la Junta de Andalucía. Y desde la izquierda es complejo decir que indudablemente estás en contra de la subida de las pensiones. En ningún caso estás en contra de la subida de las pensiones. Lo que pasa es que planteas que la subida de las pensiones se debe hacer para todo el Estado y que no se puede hacer únicamente en una comunidad autónoma. ¿Por qué no se puede hacer únicamente en una comunidad autónoma? Porque estamos rompiendo la caja de la seguridad social y sobre todo estamos creando un precedente muy peligroso. ¿Y por qué cree usted que lo ha hecho el señor Chávez ahora? Hombre, yo creo que hay un elemento electoralista muy claro. Estamos en año electoral, fíjese que se hace por una sola vez. O sea, que no es realmente una subida de las pensiones con carácter acumulativo, como es normal, sino se dice, en este año, por una sola vez, este año es año electoral, pues doy una especie de paga extraordinaria. Pero claro, eso que podrías decir, bueno, pues qué bien, pues los pensionistas de Andalucía se llevan una paga extraordinaria. Hombre, crea un precedente frente al resto del Estado y sobre todo da y abre caminos para discursos como los de Pujol. Porque indudablemente si Andalucía por su cuenta sube las pensiones más que lo va a subir la Generalitat, o se va a decir, bueno, porque yo que estoy pagando más impuestos los catalanes, es decir, entramos en una dinámica perversa que me parece ¿No critica usted demasiado al señor Chávez, que igual tiene usted que ser su socio postelectoral dentro de un par de meses? Porque, déjeme que le haga la pregunta. Yo no sé si se pueden ustedes permitir, y no sé si los socialistas se pueden permitir, no llegar a un cierto pacto después de las elecciones municipales, porque entonces eso supondría pues quedarse sin ningún ayuntamiento importante probablemente, y ustedes desde luego pues quedarse marginados de todo el proceso de la política municipal, ¿no? Bueno, yo creo que después de las elecciones siempre la posibilidad de pactos es indudable, ¿no? Ocurre en todos los estados, con partidos quizás que tienen programas distintos o diferentes, pero que siempre saben encontrar un término medio para que no gobierne otro que a lo mejor tiene una ideología más contraria. Yo creo que eso está pasando ya, es decir, hay en muchos ayuntamientos en que hay esos acuerdos, en otros no, pero en algunos sí, o sea, que no tendría nada de extraño que después de las elecciones se formasen determinados acuerdos puntuales en determinados ayuntamientos. Puntuales que no globales, perdóneme usted. ¿Cuál? Puntuales que no globales, es decir, no un acuerdo en toda España, pues para que el candidato de izquierda, digamos, más votado, fuese apoyado por las dos formaciones. Esto, desde luego, no se ha pronunciado todavía ni la presidencia federal ni la ejecutiva del Partido Socialista. Por lo tanto, yo hablo de opinión particular mía, no la opinión de Izquierda Unida. Yo, desde luego, sería contrario a esos análisis tan simplistas, ¿no? De decir, el más votado no, porque cada ayuntamiento y cada comunidad tiene su problemática y además hay que hacerlo sobre un programa mínimo de gobierno. No se trata de gobernar por gobernar, sino de gobernar para aplicar un programa. Un programa que, por supuesto, no podrá ser ni el de Izquierda Unida al 100% ni el del PSOE al 100%, pero un programa en que estemos más o menos de acuerdo los dos. Entonces, esa postura de repartirse sin más sillones y decir allí donde el más votado pues es el que vamos a elegir y tal, yo, desde luego, a título personal, no lo veo. Pero define usted, por insistir, Mariñas, en este asunto, define usted hace unos minutos el programa de Izquierda Unida como un programa socialdemócrata. Pero de verdad, perdone, sí, de verdad. Bueno, ¿y cuál es el programa del Partido Socialista Obrero Español? El programa es socialdemócrata de mentira. Ellos dicen lo contrario.
Es decir, ¿cuál es la diferencia? Claro, usted me dirá, la verdad y la mentira. También me parece una simplificación. Sí, ¿Cuál es exactamente la diferencia entre una socialdemocracia del Partido Socialista Obrero Español y lo que usted llama una socialdemocracia de Izquierda Unida? ¿Y por qué tanta diferencia a la hora de ponerse de acuerdo las dos cúpulas para llegar realmente a tesituras que valgan la pena para la izquierda o lo que se supone que queda de la izquierda en este país y en Europa? Bueno, dos cosas. La primera, ponerse de acuerdo sería para las generales ya, porque estamos hablando de programas ya de tipo generales. Las generales, nosotros en el año 93 hicimos una invitación al PSOE para llegar a un acuerdo. Fue el PSOE el que prefirió aliarse con Convergencia y Unión, quizás porque su programa estaba más cerca de Convergencia y Unión que el del programa de Izquierda Unida. Y ya va ahí un poco la contestación, ¿eh? Es decir, no hubo dudas. Y yo me temo que si hablamos de las generales, me han preguntado de las municipales, y ahí sí puede haber acuerdos, si me hubiesen preguntado de las generales, pues hubiese sido más escéptico, porque yo estoy convencido que si alguna vez salen las cuentas para que pueda gobernar el PSOE Izquierda Unida, el PSOE preferirá gobernar con CiU que con Izquierda Unida, como prefirió en su momento. Quizás, insisto, porque el programa está más cerca de CiU, su programa de verdad de gobierno, que el que pueda ser de Izquierda Unida. Me pregunta cuál es la diferencia. Hombre, yo del programa, en el PSOE, Izquierda Unida no ha gobernado, y por lo tanto hay que atender al programa. El PSOE ha gobernado. Entonces, yo lo que sí veo es la política que ha hecho el PSOE a lo largo de estos años y sobre todo pues los últimos 10 años. Y yo creo que ha sido una política muy trufada, y lo digo claramente, de neoliberalismo económico, como creo que la tercera vía de Tony Blair es una postura muy trufada de neoliberalismo económico, es decir, no es socialdemócrata. Un discurso más o menos socialdemócrata era el de Óscar Lafontaine. Y por eso ha saltado, porque en esta Europa no cabe esos discursos. Ahora, el de la tercera vía, el de Reder, el de Tony Blair, y me temo que el del PSOE, es un discurso que es quizás un neoliberalismo económico, tiene muchos de los fundamentos del neoliberalismo económico, de los principios, etcétera, con buenas intenciones. Pero claro, entonces sí que cruje el tema. Porque las buenas intenciones, cuando entras en una dinámica de neoliberalismo económico, no son posibles. Por eso ahí todos están con Tony Blair, desde Aznar hasta los del PSOE, porque quizás no hay tanta diferencia. Si quiere, podemos entrar tema a tema, pero no sé si merecería la pena pues ver lo que ha sido el mercado laboral, por ejemplo, la postura del PSOE con respecto al mercado laboral y a las relaciones laborales, lo que fue la reforma del año 94 del PSOE, lo que fue las dos reformas fiscales del año 91 y del año 88, podríamos entrar en cantidad de elementos que demostrarían que no es precisamente un programa socialdemócrata. Lo que pasa es que entonces hay mucha gente en su coalición que dice que no tiene sentido llegar a acuerdos electorales por municipios en el poder local y sin embargo que después no puedan llegarle, evidentemente, porque hacen distintas políticas en Europa o en general en el Estado y demás. Es decir, que parece más, y lo dice gente de su coalición, ¿no?, que parece más la oportunidad para tener el poder en las manos que realmente para hacer un programa común entre... No, yo lo que creo es que la política municipal es una cosa, la política autonómica es otra y la política general es otra. Y la política global también es una. No, quiero decir que es mucho más fácil entenderse en el ámbito municipal, donde los problemas son mucho más concretos y no son grandes temas políticos, que entenderse en la política general. De cualquier caso, nosotros estamos abiertos, porque es más, y renunciando a parte de nuestro programa, estamos abiertos a un acuerdo postelectoral en materia de las generales, o sea, en el ámbito de las generales. Lo que pasa es que yo estoy convencido que si eso se diese, esa correlación de fuerzas, se volvería a repetir el proceso de que el PSOE preferiría gobernar con Pujol que gobernar con Izquierda Unida. Usted ha entonado un requiem por la soberanía popular, o por lo menos es el atractivo título de su libro, y yo no sé si en ese requiem no tiene mucho que ver también los excesos de algunos jueces del tercer poder y los excesos del cuarto poder también, de mucha prensa,
en algunos periódicos. Quizá todos queremos formar parte del Ejecutivo, quizá todos queremos ocupar parcelas de poder que no nos corresponden. Esto aquí en España está pasando mucho, entre jueces estrellas y periodistas demasiado estrellas. A lo mejor también estamos contribuyendo a ese requiem por la soberanía popular. Sí, es posible, sin duda. Ahora, yo creo que más de que lo anecdótico que puedan ser determinados personajes, el libro lo que intenta ver son las fuerzas de verdad que hay detrás de la sociedad, donde en definitiva las personas son epifenómenos nada más que de ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que el auténtico poder, por lo menos para el Maquiavelo del libro, está en el poder económico, que termina manejando a los jueces y termina manejando a los medios. Y termina manejando, me temo, muchas veces pues a los partidos políticos, a los periodistas, en general a todos los ámbitos de poder. Es decir, Maquiavelo lo que plantea es eso: si el auténtico príncipe, el nuevo príncipe del momento presente no es el poder económico, que tiene mecanismos distintos para manejar jueces, periodistas y políticos. El título suena bien porque es un endecasílabo, o parece un endecasílabo, Requiem por la soberanía popular. Yo creo que por eso suena bien. Pero el libro es muy pesimista, al mismo tiempo da pocas salidas a lo que le queda, yo insisto, a lo que le queda a la izquierda de sus muchas utopías, dentro de la correlación de fuerza con los, bueno, digámoslo, con los reformistas. Se acabó la revolución, no la historia. Pero no te han dicho que Europa ya no va por ahí. No diría bueno, ya veremos. No diría que se acabó la historia como Fukuyama, pero no me planteé con seriedad que no se acabó la revolución. Aquí no quedan, salvo que yo me equivoco, más que reformistas a un lado, que son esa tercera vía de Blair y todo lo demás, incluido Aznar, porque lo ha dicho usted, y regeneracionistas, situando, y lo estoy ayudando, a lo que queda de la izquierda en el regeneracionismo. ¿Eso es verdad o estoy haciendo yo...? No, lo que pasa es que, quizás insisto lo que decía al principio, somos muy... estamos influidos por Europa, por Occidente, por el mundo desarrollado. Yo creo que hoy por hoy, indudablemente, las revoluciones en el mundo desarrollado son difíciles, porque todos tenemos un cierto nivel económico que hace difícil cualquier cambio. E incluso las hace a lo mejor improcedentes o innecesarias, porque dentro de ese pesimismo pues todavía hay unos grados de conquistas sociales que están ahí y que son importantes. Ahora, cuando entramos en un nivel mundial la cosa cambia. Yo creo, no me gusta hacer profecías, porque además siempre las profecías y los escritores que han hecho profecías de por dónde iba a ir el mundo, casi todos se han equivocado. Pero yo creo que realmente la confrontación social seria y con dureza, antes o después se tendrá que producir entre el primero y el tercer mundo, ¿no? Pues es difícil imaginárselo, pero yo algunas veces pienso que puede ocurrir como en la época del Imperio Romano, donde de alguna manera los bárbaros de las marcas terminen invadiendo el imperio, llámense los latinoamericanos a Estados Unidos, llámense los africanos a Europa, o los del este o tal, porque indudablemente la situación es insostenible, ¿no? Y no pensemos ya, por ejemplo, toda parte de África, ¿no?, donde está alejada totalmente. Por eso la globalización, cuando hablamos de globalización, es realmente una ironía, porque es hablar de Japón, Estados Unidos y Europa. Por cierto, que no todos los escritores de profecías se equivocan. Julio Verne acertaba: la vuelta al mundo en 80 días, en 20, a la luna también. Ficción. Sí, pero quizás los sociales tenían... Yo no sé si es una profecía, pero desde luego figura en todos los programas electorales del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Y parece un eslogan, no sé si utópico, eso del empleo total. ¿Qué es eso del empleo total? ¿Es una utopía? ¿Es un eslogan? Yo creo que utópico no es, porque ha existido otra cosa. Hay otras cosas más utópicas, que nunca han existido, y por lo tanto, pero la sociedad de pleno empleo, Europa la ha conocido durante bastantes años, ¿no? Hasta mediados de los 70, como digo, hay toda una
Y en antigua Roma con los esclavos también, ¿no? Bueno, pues yo lo he dicho algunas veces, que hay que distinguir el pleno empleo de la esclavitud, claro, porque muchas veces las soluciones que se dan para evitar el paro, uno dice, hombre, no, mire usted, no, que claro, también se puede evitar el paro. En tiempos de la esclavitud no hay desempleo y no hay paro, pero no se trata de eso, no se trata de volver a la esclavitud para evitar el paro. Pero la sociedad de pleno empleo no era esclavitud, todo lo contrario, era una sociedad muy desarrollada que han conocido los países europeos en los años 50, 60, mediados de los 70, y que empezó a cambiar cuando se empezó precisamente cuando hubo una involución en el pensamiento económico y en el tipo de política que se aplicó. Nosotros eso nos cae más lejos, porque como en aquellos años vivíamos con el franquismo y unas circunstancias muy especiales, pero el pleno empleo, como digo, ha existido, no es ninguna utopía y yo creo que se puede conseguir ahora aplicando otro tipo de política económica. Fíjese, señor Martín Seco, ustedes están pregonando la semana de 35 horas, ustedes y los sindicatos, vamos, están haciendo unas campañas en ese sentido. Yo no estoy muy seguro de que esa sea una reivindicación de las más sentidas por la gente, por la ciudadanía. Yo creo que seguramente habría otras prioridades mucho más inmediatas, pero eso me lleva a preguntarme si no están los sindicatos, en primer lugar, quizá excesivamente divididos en sus postulados, y en segundo lugar, estoy pensando, por ejemplo, en comisiones obreras, que tiene una división en su seno que es ideológica y es importante. Y en segundo lugar, si no están un poco alejados de lo que pueden ser los planteamientos de la gente corriente. Yo no sé si esto de las 35 horas es un anhelo sentido así de una manera particularmente dolorosa para la gente, o a lo mejor hay otras cosas en las que se debería poner más el acento, ¿no? Yo lo que sí creo que es un anhelo sentido por la gente es que desaparezca el desempleo. El paro en estos momentos es la gran lacra para mí de las sociedades occidentales, de la sociedad española, no digamos, porque además no solamente es el paro que afecta a esa tasa del 18 o del 19% en estos momentos de la población activa, sino es todas aquellas personas que están con un contrato temporal, con un 30 y tantos % de los que trabajan y que tienen la amenaza del paro. No están en el paro en ese momento, pero tienen la amenaza del paro de forma eminente. Y en muchos casos, además, hay una rotación. O sea, que también están en paro porque hay momentos de paro y momentos de empleo. Por lo tanto, yo creo que sí es en todas las familias hay un parado, hay un problema en la mayoría de las familias. El paro afecta a toda la sociedad española. Y claro, entonces nosotros planteamos la jornada de 35 horas como una forma de paliar, no digamos solucionar al 100%, pero sí de reducir, de disminuir, de paliar el problema del desempleo. Y permítame que le diga que aquí no hay, en esa petición no hay división en los sindicatos, ¿sí? No, los sindicatos están a favor de la jornada de 35 horas. No quisiera que se me malinterpretase, porque no he dicho eso, la división está en otros ámbitos. No, que sí quiero... No, hay una diferencia en negociación o ley. No, por eso, iba a decir ahora, que no hay diferencias, y tiene razón en el hecho de que sí hay discrepancia en los sindicatos, pero no en el objetivo, en lograr la jornada de 35 horas, sino, bueno, pues una parte, la parte mayoritaria de comisiones, parece que apoya más el tema de la negociación, y la parte minoritaria de comisiones y UGT pues parece que están a favor, lo mismo que Izquierda Unida, de que tenga que hacerse por ley. Lo cual no quiere decir que eso no lleva aparejado la negociación. La negociación en cualquier caso es imprescindible y necesaria, porque una ley no recoge todos los puntos ni a todos los sectores, etcétera, ¿no? Pero nosotros creemos sinceramente que una cosa como la reducción de jornada a 35 horas o se hace por ley o no se hace. Es decir, esa es un poco la historia en general. Yo creo que la reducción de la jornada ha sido un proceso a lo largo de toda la historia, según se ha ido incrementando la productividad como desarrollo, como resultado de la tecnología, de los avances tecnológicos y científicos, y que por eso se ha podido ir reduciendo la jornada, y así ha ocurrido históricamente, pero indudablemente siempre ha habido que hacerla por ley, porque los empresarios nunca van a aceptar voluntariamente una reducción de jornada. Es decir, una vez que se pone la obligación, como se ha puesto en Francia, a 2 a 4 años vista, dependiendo del sector, etcétera, es el momento de que entonces se pueda negociar con los empresarios cuáles son las características, cómo se hace en cada sector, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la ley es totalmente necesaria. Sí. De todas maneras, esa lucha sigue siendo
para usted y para el discurso socialdemócrata de Izquierda Unida sigue siendo el tradicional concepto de la lucha de clase o la lucha social, si usted quiere. Es igual que el primer mundo, como usted proclamaba hace un minuto, la lucha entre el primer mundo y el tercer mundo. Si partimos de la base sugerente de que el tercer mundo es pobre en función de que el primer mundo es rico, ¿es así? Más o menos. Tiene mucho de verdad esa afirmación. ¿A qué achaca usted que la Unión Soviética sea hoy, lo que era la Unión Soviética sea pues una de los territorios más pobres, empobrecidos, enloquecidos y despalillados del mundo entero? ¿A qué achaca usted? Pues mire, yo no soy un experto en la economía de la Unión Soviética, pero sí le voy a dar mi opinión, Yo creo que se ha seguido la ley del péndulo, y en economía la ley del péndulo da muy malos resultados. Es decir, lo mismo que una economía, sería muy malo tomar medidas en cualquier economía, en esta. O sea, mañana mismo Izquierda Unida coge el poder y no puede empezar a tomar medidas, diríamos, al día siguiente cambiar todo y de modificar todo. Es decir, la economía necesita un proceso y al cabo de los años sí se ha podido evolucionar. Pienso que lo mismo pasa con una economía como era la soviética. Es decir, una economía que era un sistema totalmente distinto al sistema de mercado, al sistema capitalista, y que entonces hubiese necesitado tiempo de adaptación. Es decir, aquí se ha producido claramente el intento precipitado de cambiar un sistema por otro. Es una economía lo que crea es el caos y el hundimiento más absoluto, porque claro, no hay empresarios, las empresas, o sea, el capitalismo no se inventa, lo mismo que no se inventa el socialismo de un día para otro. Todo necesita su proceso y su tránsito, y en economía eso me parece elemental. A mí hay una cosa que me preocupa en todo esto del empleo y la formación y demás. Es que se dice que la mitad de los oficios dentro de 10 años todavía no existen y que muchos de los oficios actuales van a desaparecer. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo puede prepararse Juancho para ser algo dentro de 10 años? Para ser un jubilado, por ejemplo, que es lo que soy casi. Algo. Es un problema lo de las prejubilaciones. Pero, hombre, yo creo que eso ha ocurrido desde la Revolución Industrial, viene ocurriendo. Es decir, quizás los que vivimos una determinada época histórica creemos que solo ocurre en el momento en que estamos viviendo, pero el desarrollo tecnológico, científico, etcétera, ha ocurrido siempre. Es más, en otras épocas, cuando uno coge los años 60, 50, ve que las tasas de productividad de la economía eran mucho mayores de las actuales. Bueno, yo creo que es un reto importante la formación profesional, por eso una de las cosas que se dice para estar preparado de cara a ser competitivos, ¿no? Muchas veces se insiste mucho en el tema de los bajos salarios, en el tema de bajos impuestos, de no sé qué, y se da poca importancia a cosas como esta, en unas infraestructuras, la formación profesional, por ejemplo. Yo creo que la formación profesional, es decir, la formación del capital humano, es muy importante. Pero, bueno, yo creo que tampoco esto es una velocidad tan enorme como que la persona que más o menos tiene una cierta inquietud para saber adaptarse al desarrollo quede totalmente obsoleto. Pero sí es verdad que el reto es importante de cara a las sociedades y al poder político que asuman en esa materia pues la cualificación de la mano de obra. Por eso la educación es en estos momentos pues un tema prioritario, sin duda alguna. Perdone que me aparte de estos temas momentáneamente, que son apasionantes, no cabe la menor duda, pero también es apasionante el futuro de la izquierda en España, yo creo, y ahí está Izquierda Unida, y usted como es un representante de Izquierda Unida, y yo creo que es ahora mismo probablemente el máximo representante de lo que se llaman los independientes dentro de Izquierda Unida, ¿no? No hay máximo representante. Está Víctor Ríos, que está de coordinador de la presidencia y es independiente también, que es el número 2, teóricamente. O sea, bueno, pero usted no está mal situado tampoco. Yo le preguntaría, yo no sé si cabe ahora mismo la pervivencia del Partido Comunista dentro de Izquierda Unida, porque los partidos comunistas en Europa pues ya se ve que tienen una marcha un poco errática en la mayor parte de los países, quizá no en Portugal, pero en fin, en otros de los demás países sí. ¿Usted cree que esa preeminencia que todavía, hay mucha gente que todavía ve una cierta preeminencia del Partido Comunista, aunque ahora Julio Anguita ya no sea el secretario general del Partido Comunista, no simultanee las dos funciones, todavía hay mucha gente que ve que Izquierda Unida es una coalición muy dominada por el peso del Partido Comunista? ¿No sería bueno que a lo mejor el Partido Comunista en España se transformase, y esa es una vieja obsesión que tenemos, Juancho y yo la compartimos, tú más que yo, en un partido radical? Radical, que es una palabra bien bonita, aunque se la atribuyan a los energúmenos estos llamándoles jóvenes radicales, pero la palabra radical es una palabra bien bonita. A lo mejor habría que ir transformando esas estructuras hacia otro tipo de soluciones, digamos, ¿no? Radical a la italiana,
Yo en esto me parece que una cosa, los intentos de hacer de construcciones sociales y de adaptar la sociedad a lo que a nosotros nos parece más racional siempre han fracasado. O sea, porque las sociedades tienen emociones, tienen historias, tienen elementos. Es un poco lo que yo me refería de la complejidad del problema vasco, que yo no lo entiendo porque no soy vasco, pero creo en la complejidad del problema vasco. Bueno, pues igual pasa con los partidos. Es decir, puede ser que el PSOE no tenga un discurso socialdemócrata, socialista, pero nadie va a querer cambiar el nombre de Partido Socialista Obrero Español, porque hay una historia, hay unas siglas y tal. Yo creo que el Partido Comunista pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo no soy quien para decir a los que han vivido en el Partido Comunista, han tenido esa historia, han tenido además una historia ejemplar en el antifranquismo, etcétera, que tienen que cambiar el nombre, que tienen que llamarse de otra manera porque es más estético. Pues, creo que a mí lo que me preocupa en este momento es lo que defiende el Partido Comunista, y si el Partido Comunista entra en contradicción con lo que defiende Izquierda Unida. Por otra parte, yo no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir y que, me perdonen, yo creo que esa imagen del Partido Comunista como una cosa monolítica, ¿verdad?, que dentro de Izquierda Unida el secretario general dice una cosa y todos sus miembros dentro de Izquierda Unida defienden lo mismo, bueno, me parece que eso es totalmente irreal. Es decir, dentro del Partido Comunista pues hay tantas, llamémoslo sensibilidades, esa cosa tan ridícula que se emplea ahora, hay tantas sensibilidades o tantas corrientes o tantas pluralidad como puede haber dentro de Izquierda Unida. Bueno, no tienen más que ver que antes han sacado el discurso de Madrazos, de Rosa Aguilar, de Felipe Alcaraz, a lo mejor pues, es discrepante en algunas cosas o puede haber pluralidad, ¿no? A veces el propio Anguita discrepa del resto de Izquierda Unida también. Anguita, ¿no? Y de los independientes. Una de las cosas, mire, y si lo quiero decir, una de mis sorpresas con el tema de Izquierda Unida es el gran pluralismo que existe y la gran libertad que existe dentro de Izquierda Unida, que muchas veces ha sacado de lo contrario. Hasta un extremo que muchas veces, para los que venimos de partidos de corte más tradicional, nos sorprende y creemos que es contraproducente, porque esta sociedad admite mal los pluralismos, las distintas opiniones, le gustan, no sé por qué, pero le gustan partidos más monolíticos donde las ideas estén mucho más claras. Y yo creo que el Partido Comunista, por lo menos en este momento, no sé lo que haya sido anteriormente, en este momento goza de esa misma pluralidad. O sea, que a la hora de en una presidencia federal, en una ejecutiva, no es que el Partido Comunista vote en bloque por un lado y los independientes por otro y tal. Bueno, hay gente del Partido Comunista que de pronto vota de forma contraria a lo que votan los demás, o independientes que votamos de manera contraria. Es decir, no está ese monolitinismo. Lo que pasa, señor Martín Seco, que eso que usted está exponiendo en tan pocas palabras, luego cuando lo lanzan ustedes electoralmente, parece un batiburrillo lleno de ritmos caribes y no caribes y, en fin, lleno de todo tipo de canciones. Le voy a dar la vuelta a la pregunta a Fernando Jorge para que usted se luzca. No es un poco árido, no es un poco árido. No es un poco árido, no sé, es como si caminaran en el desierto, y además no un desierto de arena, sino lleno de cristalitos que cualquiera sabe en qué esquina aparecen. Ser independiente en Izquierda Unida, en fin, se lo digo así con un poquito de ironía, pero para que usted se luzca, no cree que estoy en su contra. No, yo creo que no es nada. Bueno, yo también quiero ser sincero, yo lo vivo desde la Ejecutiva Federal y desde la Dirección Federal. No sé cómo lo vivirán los independientes dentro de una agrupación, en una provincia concreta o en una región concreta, que a lo mejor pues puede haber más. Yo creo que dentro de la Dirección Federal el ser independiente, es más, muchas veces uno tiene que realmente preguntarse si fulanito de tal que está en la dirección pertenece al Partido Comunista o es independiente o no lo es, porque no hay realmente discrepancias ni ninguna segregación por ese motivo. Los partidos son tan monolíticos, por cierto, que no quieren las listas abiertas, las prefieren cerradas. Incluso algunos partidos...
nivel general, y me crean muchas dudas las listas abiertas. Yo creo que la reforma democrática que debe haber en los partidos políticos y debe haber en el sistema político tiene que ir por otro lado. Digo, me crean mucha duda las listas abiertas, porque lo que es verdad que es quitar poder a los aparatos de los partidos, en gran medida sería dárselo a los medios de comunicación. ¿Más todavía? Sin duda, claro, porque ya no es ser la lista del partido, ya es el candidato. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un sistema como el de Estados Unidos? Uy, pues nos lo va a tener que contar otro día, porque es que estamos terminando ya. Tenemos que terminar ya. Muy bien. Es un punto ahora mismo. Muchas gracias, don Juan Francisco Martín Seco, por estar aquí en directo con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, Julio César. Gracias, Juan. O bruto. Bruto. Bueno, que vas a hacer algo dentro de 10 años, que lo ha dicho. Gracias, Fernando. Bueno, ya ha visto usted, señor Martín Seco, que no había explosivos en las preguntas, excepto las de Luis Mariñas, naturalmente. Claro. Bien, muchas gracias a todos por estar ahí. Estos son los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana. Muy bien.